Bueno, díganme si se ve correctamente. Sí, profe, yo veo. Bueno, esta es la segunda topología que vamos a ver completa, formalmente, con todos los parámetros de los cuadripolos, con la resolución de las fórmulas. Y después las otras dos que nos quedan, me voy a poner los auriculares. Les decía, las otras dos que nos quedan las vamos a presentar ya más por encima, pero saben que la metodología es la misma, o sea, no va a cambiar mucho. Esta topología, lo que ponemos de manifiesto acá es aquel caso donde estamos haciendo un muestreo de la corriente de salida, el sistema realimentado. Fíjense que tiene que haber en la salida un circuito serie. Por ejemplo, si hubiese un componente acá a la salida del amplificador básico en paralelo, no valdría este análisis que estamos haciendo. Y en la entrada estamos haciendo una mezcla de tensiones, de manera que también tiene que haber un circuito serie. Entonces la pregunta sería, si yo estoy muestreando la corriente de la malla de salida, ¿no? Y estoy realizando una resta de tensiones en la entrada, ¿qué topología estaríamos analizando? Bueno, acá lo dice el título. Muestreo de corriente, mezcla serie. Sería un amplificador, como la variable de salida es la corriente y la variable de entrada es la tensión, un amplificador que controla la corriente de salida con la tensión de entrada, o sea que sería un buen amplificador de transconductancia. O sea que la segunda topología que vamos a ver es la del amplificador de transconductancia. Fíjense que tenemos que tener un equivalente de Thevenin como generador de entrada. De manera que en los problemas prácticos, los ejercicios que tengan que enfrentar, que resolver, asegúrense de que el generador de entrada sea un equivalente de Thevenin. Bien, esto que está presentado acá es un caso de orden práctico. ¿Por qué? Porque tenemos tanto en el amplificador básico, donde solemos tener los componentes activos, tiene su propia impedancia de entrada, tiene su propia impedancia de salida. La red de realimentación no es ideal, o sea, tiene su efecto de carga en la entrada y tiene su efecto de carga en la salida. El amplificador está cargado con una impedancia de carga y el generador excitador de señal tiene también su propia impedancia interna. De manera que este caso práctico tiene todas las variables que pueden aparecer en la realidad. No hemos despreciado en principio nada. Como les digo siempre, hay dos maneras de encarar un problema de un circuito realimentado. La manera que nosotros no elegimos es plantear nodos y mallas y resolverlo, o sea, hallar la transferencia en el dominio de Laplace, si quieren, o en el dominio del tiempo, si las cargas son resistivas, y hallar la transferencia corriente de salida sobre tensión de entrada. Bueno, es el camino que decidimos no elegir porque sabemos que en el caso de un circuito con varios transistores se hace muy tedioso hacer ese cálculo. Entonces, lo que sí elegimos hacer es resolver, por un lado, un nuevo amplificador básico, que ahora vamos a ver cómo lo construimos, resolver, por otro lado, la malla beta o red de realimentación, y luego aplicar las ecuaciones que vimos en la teoría. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, profe. Bueno, bien. ¿Por qué usamos los parámetros de impedancia? Nosotros vimos un resumen al comienzo en el medio de esta unidad, al comienzo de teoría de cuadripolos lineales.
un tema que pertenece a la asignatura Teoría de Circuitos, pero que lo necesitamos repasar para estudiar los realimentados. ¿Por qué les parece que usamos parámetros impedancia y no usamos de vuelta los admitancia? Con la topología que vimos la vez pasada habíamos usado los parámetros admitancia. Sí, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de circuito teníamos en la entrada y en la salida con los parámetros admitancia? ¿Serie o paralelo? Paralelo. Bueno, si yo acá tengo un muestreo de corriente, tengo un circuito serie, y en la entrada tengo una mezcla de tensiones, o sea, tengo un circuito serie, ¿qué parámetros me conviene usar? Me conviene usar esos parámetros de cuadripolo que cuando lo llevo a un modelo circuital tengo un equivalente serie en la entrada y un equivalente serie en la salida. Me permite acoplar los cuadripolos en serie, donde los parámetros admitancia del circuito, perdón, los parámetros impedancia del circuito serie los puedo sumar porque están en serie. O sea, si yo quiero evaluar la impedancia total de la malla de salida, puedo sumar la Z22 del bloque activo, puedo sumar la ZL y puedo sumar la Z22 de la malla de realimentación, porque los tengo en serie. Y lo mismo en la entrada. Entonces uso aquellos parámetros que me permiten conectar en serie la entrada y conectar en serie la salida. Hipótesis de unilateralidad. Bueno, fíjense que este generador controlado está controlado por la corriente de entrada I sub I. Y el generador de la malla beta también está controlado por la corriente de entrada I sub I. De manera que si el Z21A en módulo es el parámetro, ¿no? Es mucho mayor al Z21 beta, que es el parámetro de impedancia de transferencia de la malla beta, y están en serie estas tensiones, bueno, yo podría ignorar el efecto de este generador que está acá abajo y quedarme solamente con el generador que está acá arriba. Y en la entrada, perdón, en la entrada, si el Z12, el parámetro Z12 en valor módulo es mucho mayor que el Z12 del bloque activo, cosa que ocurre en la realidad, al ser dos generadores de tensión que están en serie y están controlados por la misma variable que es la corriente de salida, yo podría quedarme con el Z12 del beta, el generador este que está acá, y despreciar el efecto, la contribución en tensión que hace en la malla de entrada el generador que está acá arriba, en el bloque activo. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces redibujo el circuito. Vamos a tener que hacer en la práctica construir un nuevo amplificador básico o circuito auxiliar. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a construir una red de realimentación ideal que solo transfiere muestreando la corriente de la malla de salida, genera una tensión en la malla de entrada y el efecto de carga que produce la red de realimentación al amplificador básico, ya lo incluyo dentro del nuevo amplificador básico. O sea que el nuevo amplificador básico va a tener el efecto de carga de la malla beta en la salida y el efecto de carga de la malla beta en la entrada. Este es el famoso circuito auxiliar que usamos en los ejercicios, que es el mismo esquema del amplificador básico original, este que tengo acá, pero metiéndole la carga, metiéndole la impedancia del generador y el efecto de carga de la malla beta, y además lo hacemos unilateral por comparación, ¿no? Así como la malla beta también va a ser unilateral por comparación. Bueno, esto es lo que vamos a resolver en la práctica. ¿Se entendió hasta acá? Sí, hoy. Una pregunta, ¿los parámetros impedancia cómo se calculan? ¿En circuito abierto o en cortocircuito? Recuerden que son los duales a los parámetros admitancia. Los parámetros admitancia se calculaban en cortocircuito.
sean los parámetros admitancia de excitación o los parámetros admitancia de transferencia. Bueno, los parámetros impedancia se calculan en circuito abierto. Entonces, todo el efecto de carga de la malla beta lo vamos a evaluar en circuito abierto. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es plantear la segunda regla de Kirchhoff en la malla de entrada y voy a plantear la segunda regla de Kirchhoff en la malla de salida, que es la sumatoria de las tensiones en un circuito cerrado, en una malla, tiene que ser 0. Entonces, la ecuación 1 va a ser la sumatoria de las tensiones en la malla de entrada y la ecuación 2 va a ser la sumatoria de las tensiones en la malla de salida. Les voy a pedir especial atención en cómo se va a calcular la resistencia o la impedancia de salida del amplificador realimentado. Es un poquito más complicado que en el caso de cuando yo hago un muestreo paralelo, cuando me conecto en paralelo en la salida. De manera que les voy adelantando que la impedancia de salida las vamos a calcular suponiendo que la impedancia de carga vale 0. Porque esta impedancia de carga que queda acá en paralelo pareciera que nos va a molestar para el cálculo, porque lo que a uno le interesa cuando tiene un sistema, un amplificador, es ver qué impedancia de salida presenta parándonos en la carga hacia la izquierda, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ve la carga? Eso es lo que más nos interesa, ¿qué es lo que ve la carga para el lado del amplificador? Bueno, planteo las ecuaciones. Lo que está acá arriba en el apunte es las hipótesis de unilateralidad. ¿Por qué desaparece el generador controlado acá en la entrada, en el bloque básico? ¿Y por qué desaparece el generador controlado en la malla de salida de la red de realimentación? Simplemente porque un parámetro es mucho mayor que el otro. En este caso, el Z21A es mucho mayor que el Z21 del beta, por eso no lo incluyo acá. Y el Z12 del beta, este que está acá, es mucho mayor que el Z12 del bloque básico. Bien, planteo las ecuaciones. Luego hacemos una agrupación de impedancias en serie. Les voy a recordar que estamos trabajando con teoría de circuitos. Esto puede ser dominio del tiempo, puede ser J omega o puede ser Laplace. Acá está planteado como impedancias. En los ejemplos que vemos nosotros en la práctica, mientras no tengamos en cuenta las capacidades de los transistores, todas estas impedancias van a ser resistivas puras. Después, cuando veamos respuesta en frecuencia, por ahí vamos a considerar el efecto de las capacidades internas de los transistores. Por el momento, en los ejercicios, en esta unidad, las cargas van a ser resistivas, las impedancias van a ser resistivas. O sea que las vamos a llamar con la letra R. Y a la parte real de estas impedancias que están acá de manera genérica expresadas como teoría de circuito, puede estar en el dominio de Laplace tranquilamente. Entonces, esto lo estamos resolviendo por teoría de circuitos. Lo hacemos de manera genérica. Cuando hagamos los ejercicios, probablemente todas estas impedancias van a ser resistencias. ¿Qué tengo que calcular? Lo primero que tengo que calcular es el cociente, ¿no? O sea, la transferencia entre la corriente de la malla de salida, la corriente que yo muestreo, sería la variable de salida, transferencia respecto a la excitación de la entrada, que es la tensión del generador de entrada, B sub S. O sea, tenemos que calcular IO en relación a B sub S. En las ecuaciones, ¿quién nos está molestando? Nos está molestando la I sub I, ¿no? Porque yo tengo que calcular la corriente de salida I sub O respecto a B sub S. Entonces vamos a despejar I sub I de la ecuación 2 y lo vamos a incluir acá donde está la ecuación 1. Bueno, ahí despejo I sub I de la ecuación 2 de esta ecuación y reemplazo esta I sub I en la ecuación 1. Ahí lo hice.
calculo la transferencia de la topología, que es la transconductancia, ¿no? GM significa transconductancia del sistema realimentado, la F significa feedback. Lo reacomodo multiplicando numerador y denominador. Multiplico el numerador y el denominador por Z21A, por menos Z21A, y divido numerador y denominador por ZIS por ZOS. Y me queda esta expresión que está acá. ¿A qué se parece esta expresión? A ver, ¿qué les recuerda? Es una expresión conocida, ¿no? ¿Tiene la forma de un realimentado, sí o no? Sí, ¿Recuerdan? A sobre 1 más A por beta, ¿no? ¿O no? sí, sí. Sí. Sí, Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la transferencia del amplificador básico, del nuevo amplificador básico? Bueno, sería esto que está en el numerador. Esto sería la transconductancia del nuevo amplificador básico. Después lo vamos a demostrar. Ahora se los estoy contando, pero en un ratito lo vamos a demostrar. Eso se repite acá. O sea, sería GM dividido 1 más GM o GMS. Y esta Z12 es la transferencia de la malla de realimentación. O sea que es A sobre 1 más A por beta. Bueno, acá están rotulados los nuevos nombres. Todavía no demostré nada. Por decreto digo, bueno, esto se va a llamar transconductancia del amplificador básico, del circuito auxiliar. Esto se va a llamar beta. Esta es la diferencia de retorno. Esta diferencia de retorno era el numerito que nos cuantificaba la cantidad de realimentación. Acá lo tienen. Y bueno, esto es por ahora lo que hemos demostrado, la transferencia de la topología, pero a la vez hemos renombrado de una manera que nos conviene el numerador de la transferencia y la malla beta. Y la transferencia de la malla beta. Después vamos a demostrar en un ratito que efectivamente GMS es esto y es la transferencia, la transconductancia del nuevo amplificador básico o circuito auxiliar. Vamos a la impedancia de entrada. Planteo las ecuaciones. En este caso tengo que resolver el cociente entre el generador excitador B sub S y la corriente de entrada I sub I. De manera que, ¿quién nos está molestando? Nos está molestando IO. Vamos a despejar IO de la ecuación 2 y lo vamos a insertar donde dice IO en la ecuación 1. Ahí despejo IO de la ecuación 2, lo inserto en la ecuación 1, reacomodo y fíjense lo que me queda. Me queda que la impedancia de entrada de todo el sistema realimentado, lo que ve el generador B sub S, o sea, lo que ve B sub S, es la del circuito auxiliar o nuevo amplificador básico, multiplicada por 1 más A por beta, multiplicada por D. Quiere decir que cuando hago una mezcla serie en la entrada, la impedancia del realimentado es D veces más grande que la impedancia del circuito auxiliar o del amplificador básico. De manera que esta topología tiene alta impedancia de entrada. Eso era clásico en un amplificador de transconductancia. Un buen amplificador de transconductancia tenía que tener elevada impedancia de salida y elevada impedancia de entrada. Ese era el requisito para que sea un buen amplificador de transconductancia. Entonces, siempre que mezclamos serie, la impedancia de entrada del realimentado es la del amplificador básico multiplicada por D. La impedancia de entrada aumenta. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Puedo avanzar? sí, profe. Sí. Bien.
Y ahora viene el tema de la impedancia de salida, lo que les había adelantado. Y ahí yo estoy colocando un generador de prueba B sub X. Y he pasivado el generador de entrada. Es la manera que nosotros tenemos de calcular una impedancia de salida. Pero estoy poniendo de manifiesto quién nos interesa en la cuenta. Nos interesa la impedancia que se ve excluyendo a la carga. Es lo que habitualmente nos interesa en un caso práctico. Pero les adelanto, la cuenta que vamos a hacer nos va a dar toda la impedancia serie de la malla. O sea, nos va a quedar en serie ZL. De manera que la primera cuenta que vamos a hacer no es la que en realidad nos resulta útil. Pero bueno, ese primer paso hay que darlo. Lo que sí, método de cálculo, generador de prueba en la salida. Vamos a calcular B sub X dividido IO. Y hemos pasivado el generador de entrada. Este sería el circuito necesario. Hubo que modificarlo sutilmente. Cuando digo modificarlo es agregar una excitación en la salida y pasivar el generador de Thevenin de entrada. El generador ideal, B sub S. Lo hemos pasivado. Bueno, vamos a hacer cuentas. Vamos a plantear la segunda regla de Kirchhoff en la malla de entrada y vamos a plantear la segunda regla de Kirchhoff en la malla de salida. Ahí tienen la ecuación de malla. ¿Quién nos molesta? Nos molesta I sub I, porque la idea nuestra es calcular el cociente entre B sub X e I sub O. O sea, nos molesta I sub I. Vamos a despejar I sub I de la ecuación 1 y la vamos a insertar reemplazando el valor, la expresión donde dice I sub I en la malla de salida. Despejo I sub I de la ecuación 1, reemplazo en la salida, reacomodo y nos queda que la impedancia serie de toda la malla de salida, incluida la ZL, eso grábenselo, estamos incluyendo acá en serie la ZL, quedó incluida, es la impedancia serie del nuevo amplificador básico o circuito auxiliar multiplicado por D. O sea, aumenta. O sea, ZL más Z22A más Z22 beta, la multiplico por D, esa suma, y me da la impedancia serie de toda la malla de salida del realimentado. La pregunta es, ¿sirve ese cálculo que incluye a ZL en serie? Porque sería lo que ve B sub X. Y a los fines prácticos no tiene utilidad. Eso les quería indicar, ¿no? O sea, a los fines prácticos no tiene utilidad incluir en serie ZL. ¿Qué podemos hacer? Podemos repetir este mismo cálculo que hicimos haciendo tender ZL a 0. Porque en ese caso, si yo hago tender ZL a 0, este B sub X lo que va a ver es la impedancia entre el nodo de arriba y el nodo de abajo. O sea, lo que veríamos es Z o F, si hago tender ZL a 0. ¿Eso lo entendieron? Porque es como ponerla en corto. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Perfecto. Bueno, este mismo cálculo que hicimos acá, lo rehacemos con ZL tendiendo a 0. ¿No? Y a esa sí nos va a interesar en la práctica, que es la impedancia de salida del sistema realimentado, que coincide con la impedancia de salida que ve a su izquierda la carga. Si la carga mirara para el lado del amplificador, vería eso. Pero ¿qué pasa? Como hice tender la carga a 0, fíjense la diferencia acá. Esta ZO, ¿cómo se llamaba antes? Antes se llamaba ZOS. La tengo que nombrar de otra manera porque ahora la ZL vale 0. O sea, la impedancia de salida del circuito auxiliar no la puedo seguir llamando ZOS, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy haciendo tender la carga a 0. Ahora
lo que se ve en la malla de salida, le quité la S porque, como para diferenciarla de la anterior, ¿no? Es el mismo cálculo con la salida en corto. O sea, sería Z22 del bloque básico más Z22 de la malla de realimentación. Y la transconductancia del sistema a lazo abierto no la puedo seguir llamando GMS en mayúscula porque ahora la estoy calculando en corto. Entonces la renombro como GMS en minúscula, porque son todos los nuevos cálculos con la carga en corto. Lo que ocurre en los casos prácticos que numéricamente estos dos valores son muy parecidos. Y ahí está la clave para resolver esto, ¿no? O sea, calcular la transconductancia con la carga colocada o con la carga en corto, con la salida en corto, las cuentas van a dar muy, muy parecidas. Entonces, vamos a decir que 1 más GMS minúscula por beta es aproximadamente la diferencia de retorno. No lo vamos a distinguir, o sea, una diferencia de retorno con la carga ZL no la vamos a distinguir de una diferencia de retorno con la carga en corto. Por lo tanto, vamos a decir que la resistencia de salida o impedancia de salida del sistema realimentado sin la carga va a ser efectivamente la impedancia de salida del sistema a lazo abierto o nuevo amplificador básico sin la carga multiplicada por D. O sea, vamos a respetar esto que habíamos demostrado con la carga con un valor finito, lo vamos a replicar con la carga en corto. Y después, si quieren ver cómo influye la carga, la vamos a acoplar en paralelo. Pero ¿por qué le puse prima? Y porque no es la que me da directamente la malla serie, sino que es una impedancia de carga, ¿no?, que no es la que me da la topología, sino que le puse una prima acá para diferenciarla de la que habíamos calculado en la hoja anterior, que era esta, que era la de la malla serie, ¿no? Bueno, todo este cálculo se volvió a hacer con la carga en corto, con la salida en corto, y básicamente respetamos las cuentas y la forma de calcular, que es que la impedancia de salida del sistema realimentado, sin la carga, sin ZL, es la impedancia de salida del sistema auxiliar multiplicada por D. Bueno, eso les quería comentar. ¿Alguna duda? Pues lo vamos a ver en un ejercicio esto, no se preocupen por eso. ¿Entendió más o menos? Sí, profe. Bueno. Ahora tenemos que, para terminar esta topología, tenemos que demostrar que efectivamente lo que llamamos hace un ratito acá, ¿no?, lo que llamamos GMS, que es este cociente, efectivamente es, lo vamos a demostrar ahora, la transconductancia del nuevo amplificador básico o circuito auxiliar. Y acá está la demostración. Hay que resolver la transconductancia del nuevo amplificador básico. O sea, hay que hallar IO respecto de BS. Y después hay que hallar la transferencia la inversa de la red de realimentación, que es la Z12, que esto es más fácil, ¿no? Porque si hago BF, B sub F a lazo abierto, en circuito abierto, dividido IO, me da básicamente Z12. No hay ninguna duda de eso. Bueno, ¿cómo sería la transconductancia de este sistema? Bueno, hay que plantear a qué es igual IO, que básicamente es menos este generador controlado dividido la impedancia serie, respecto a I sub I. O sea, IO es menos Z21A por I sub I dividido Z22 beta más ZL más Z22A. Si a eso lo divido por I sub I,
Y después, ¿a qué es igual la tensión de entrada B sub S? A I sub I por la suma serie de estas tres impedancias. Bueno, con eso demuestro, acá lo tienen hecho, que efectivamente la transconductancia del circuito auxiliar, la fórmula coincide, es exactamente la misma, que lo que habíamos llamado GMS en las hojas anteriores. O sea, está demostrado que lo que tenemos que calcular primero en una resolución de un ejercicio es la transconductancia de nuestro nuevo amplificador básico o circuito auxiliar. La agrupación de impedancia sigue igual, el renombramiento lo mantenemos. Y esta es la fórmula del realimentado, es la transconductancia del sistema auxiliar dividido de. La fórmula del beta es la Z12 del beta. La impedancia de entrada es la del circuito auxiliar multiplicada por D. Y la impedancia de salida sin la carga es la impedancia de salida del circuito auxiliar multiplicada por D. Si le quiero agregar la carga, la agrego en paralelo. Bueno, acá terminaría el estudio de la topología corriente, muestreo de corriente, mezcla serie o amplificador de transconductancia. Si no hay dudas de esta topología, les doy un pantallazo de las otras dos que se resuelven por metodología similar. Díganme ustedes si tienen alguna duda, si no, avanzo ya para que después del recreo hagamos los ejercicios. ¿Alguna duda del amplificador de transconductancia? Recuerden que los parámetros Z se miden a circuito abierto, sean los parámetros Z de excitación, que son los Z11 y los Z22, o los parámetros de transferencia, que son los Z21 o Z12. Se miden siempre a circuito abierto o se calculan a circuito abierto. ¿Puedo avanzar o tienen alguna duda? Por mi parte no, profe. Puede avanzar. Bueno, amplificador de tensión. Lo estudiamos con los parámetros H. ¿Por qué? Porque tengo una conexión en paralelo en la salida, muestreo de tensión y mezcla de tensión en la entrada, o sea, es un tensión serie o tensión-tensión. Esta es la topología del trabajo práctico laboratorio. ¿Por qué uso los parámetros H? Porque los parámetros H tienen un circuito equivalente paralelo en la salida, o sea, lo que me permite hacer una conexión paralelo, y tiene un equivalente serie en la entrada del cuadripolo, lo que me permite conectar en serie en la entrada. O sea, uso los parámetros que me convienen en cada topología. Bueno, aplico unilateralidad, o sea, este generador va a desaparecer, el H21 beta, y va a desaparecer el H21A. Construyo el nuevo amplificador básico, que es teniendo en cuenta el efecto de carga de la malla beta, teniendo en cuenta la carga, y construyo la nueva red de realimentación, verifico la resta serie de tensiones en la entrada, y acá cada parámetro se va a medir con una condición específica, ¿no? Por ejemplo, el H11 se mide con salida en corto, el H22 se mide con entrada en circuito abierto, el H21 se mide con salida en corto, y el H12 se calcula o mide con salida en circuito abierto. Eso está en la definición de los parámetros. Eso lo tienen que repasar de teoría del circuito. Construyo el nuevo amplificador básico, lo resuelvo. En este caso tengo que hallar la ganancia de tensión, o sea, VO dividido V sub S. Construyo la red de realimentación ideal, ya que el efecto de carga de la red lo atribuí al nuevo amplificador básico. Y resuelvo la transferencia de la red de realimentación, que es la B sub F inyectada en la entrada, respecto a la B sub O muestreada. Y en el caso de la última topología, que es el amplificador de corriente, voy a usar los parámetros duales a los H, que son los parámetros G.
¿Por qué? Porque tengo una conexión en serie en la salida y tengo una conexión paralelo en la entrada. Tengo un nodo de conexión en la entrada. Entonces me conviene usar los parámetros que me brindan un circuito paralelo en la entrada, que son los parámetros G, y los parámetros que me brindan un circuito serie en la salida, que son efectivamente los parámetros. Este es un amplificador ideal de corriente. Este amplificador va a tener elevada impedancia de salida y baja impedancia de entrada. Es el caso dual al amplificador de tensión. Construyo el nuevo amplificador básico, así vamos a hacer los ejercicios que tienen en cuenta el efecto de carga de la malla beta. Idealizo la malla beta como una malla beta que muestrea la corriente de salida e inyecta o produce una resta de corrientes en las entradas, o sea, I sub F respecto a I sub O. Vamos a calcular la ganancia de corriente del amplificador básico, vamos a calcular la transferencia G12 de la malla beta. Eso lo vamos a hacer construyendo el nuevo amplificador básico y construyendo la nueva red de realimentación. De la misma manera, estas dos topologías, el amplificador de corriente y el amplificador de tensión, se pueden demostrar en forma completa como hemos hecho las dos topologías que vimos en profundidad. Lo que pasa es que la metodología es similar. Yo, para no perder tiempo, ya se las doy de manera más resumida y por analogía los ejercicios salen igual, ¿no? ¿Sería ideal que conozcan los parámetros G y los parámetros H? Sí, sería ideal que los conozcan y que los sepan calcular. Ese sería mi deseo y sería la sugerencia. Pero si no se acuerdan exactamente la definición de cada parámetro, en forma intuitiva, eso ya lo vimos en la práctica, conectando y desconectando la malla beta, uno puede deducir qué efecto de carga produce la malla beta en la entrada y qué efecto de carga produce la malla beta en la salida. Y acuérdense que cada vez que muestreo tensión, la impedancia de salida baja. Cada vez que muestreo corriente, la impedancia de salida sube. Y vamos a la entrada. Cada vez que me conecto con un nodo, me conecto en paralelo en la entrada, que es una mezcla de corrientes, la impedancia de entrada baja. Y cuando me conecto en serie, formando una malla en la entrada, o sea, la mezcla serie, la impedancia de entrada sube. Bueno, con esto terminaría la parte teórica de los realimentados. Lo que nos quedaría es hacer como una tablita resumen de las mallas de realimentación que pueden aparecer. Eso lo vamos a hacer promediando la unidad, quizá después del recreo. Si no hay dudas, yo les diría que hagamos un recreo de 15 minutos y vayamos a resolver más ejercicios de la parte práctica. Así que escucho las preguntas de ustedes y si estamos bien, pasamos al descanso para después seguir con la parte práctica. ¿Alguna duda? De mi parte nada, profe. Bueno, perfecto. Bueno, ahí Gonzalo contestó por el chat, así que voy a pausar la grabación. Voy a pausar la grabación y como les digo siempre, esto no es un tema fácil de entender de primera mano, pero se entiende mucho más resolviendo ejercicios, que es lo que vamos a hacer. Nos vamos a dedicar la clase de hoy a hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles de la parte práctica. Bueno, esperen que voy a pausar la grabación.